Mi nombre es Marta Inés Tobar Londoño. Tengo 64 años en este momento. Cuando yo llegué a Ciudad Kennedy tenía 3 años en ese momento. Pues obviamente mis recuerdos están más pues digamos que de la época digamos que lo más que puedo recordar desde a partir de los 5 años, hay muchos recuerdos aquí. Esto fue una vivienda en la que se inició con autoconstrucción. Mi padre fue uno de los que pues estaba siempre pendientes. Todos los fines de semana se reunían los que iban a ser adjudicados sin saber cuál era la casa que les iba a corresponder. Y ellos se reunían, trabajaban todo el sábado y el domingo, levantando, haciendo chambas, colocando, echando piedra, porque todas las bases de estas casas están hechas con piedra para poder empezar a subir paredes. Aquí no había, pues en ese momento no había que se hacían columnas y que se hacían vigas, sino todo era con esa forma. Ya en 1963 ya nos pasamos nosotros aquí, ya las casas, ya fueron adjudicadas las casas y nos pasamos nosotros a vivir. En ese tiempo entregaban una habitación, una sala comedor, cocina y baño. El resto de la casa quedaba como un patio, eso lo llamábamos nosotros patio, que no había la independencia, o sea, había la forma de cómo construir la sala comedor y otras habitaciones, pero pues eso era a medida de los recursos que cada dueño de casa podía tener para poderlo hacer. Llegamos, o sea, mi hermano mayor llegó de 5 años, mi otro hermano llegó de 6 años llegó él, mi otro hermano llegó de 4 y yo llegué de 3 años. Ya mis otras dos hermanas, ya ellas sí nacieron estando nosotros aquí en esta vivienda. No, pues las experiencias son inmensas, o sea, hay muchas cosas. Pues mi niñez fue con todo el vecindario. Aquí había unión en las familias. En diciembre, por ejemplo, nosotros siempre nos encontrábamos, rezábamos, por lo menos con las vecinos de aquí enseguida, siempre nos reuníamos, rezábamos la novena y salíamos a aprender totes y aprender el luces de bengala, a jugar golosa. Esa era la diversión de nuestra época y era el momento en que nos dejaban nuestros padres salir a la noche. Pues obviamente nosotros por la noche no salíamos, pero para diciembre sí teníamos eso, ¿no? Siempre se celebraba la novena en una casa y luego en la otra. Y siempre había el compartir, eso siempre, y esa tradición aún la tenemos. Nosotros todavía la tenemos con la vecina, en que nosotros nos encontramos, la una inicia, luego vamos a la casa de ella, a veces nos desplazamos hasta donde los hermanos de ellos a rezar la novena. Eso es una tradición. La otra parte, pues muy hermoso fue, pues nosotros tuvimos la escuela que fue por donde nosotros estudiamos fue en la Concentración San José, que nos queda aquí al lado. Ahí estudiamos toda la primaria y pues un recuerdo hermoso que me era que mi mamá nos llevara o nos mandara, por lo menos en mi caso, que yo estudiaba por la mañana porque eh, las mujeres, porque eso se pasaba así, las mujeres en la mañana y los hombres en la tarde. Entonces mi mamá me mandaba a mí las 11 y las paredes de la escuela tenían huequitos y por ahí me pasaban a mí las 11. Y mis hermanos estudiaban por la tarde y era lo contrario. Entonces o ella iba o iba yo y les llevaba, entonces les pasábamos por el huequito que quedaba, les pasábamos las 11 porque no podíamos salir de la escuela. Que es un orgullo para mí es haber logrado conseguir el paso para el INEM, que yo orgullosamente me siento muy orgullosa de haber estudiado todo mi bachillerato en el INEM. Y eso lo logré porque en esa época a las 5 primeras personas, estudiantes,
les daban la posibilidad de darles el formulario para que luego presentáramos el examen. Tampoco era que nos daban la entrada de una, no, nos daban el formulario para que nosotros nos inscribiéramos y luego ir a presentar el examen. Y pues bueno, gracias a Dios yo pasé ahí y hice todo mi bachillerato en el INEM, un recuerdo muy hermoso, algo que para mí es un gran orgullo haber podido estudiar ahí. Mi primer trabajo fue en el ley, por ejemplo, y mi primer trabajo de ciento, ¿no? Porque pues yo también empecé a trabajar en el ley, pero empecé como me llamaban en esa época transitoria. Yo trabajaba en el Claret, trabajé en diciembre, con gran dificultad también porque los desplazamientos al Claret eran difíciles, yo no conocía, pero bueno, allá a muchas yo me desenvolví y pude ir a trabajar. Trabajé allá en el Claret durante la temporada de diciembre. Bueno, sí, para mí fue muy difícil saber, o sea, en mi juventud yo podía llegar a las 2 de la mañana, coger una buseta y llegar a mi casa. Había cierta seguridad, ¿no? Aquí no había el problema que uno llegaba a las 2 de la mañana y que se inventaron el Transmilenio y se agotó todo ese cuento. Ya uno no puede llegar a las 2 de la mañana porque si no llama Uber, se fregó. En cambio, anteriormente uno cogía una buseta o un colectivo y llegaba uno a la casa. Ahora no hay transporte público. Ahora el transporte público se termina a las 12 de la noche, 11 de la noche, creo que es el último que llega de Transmilenio y con gran dificultad. Entonces, eso, para mí eso es grandísimo, porque el hecho de que nos hayan quitado transporte, o sea, no porque yo vaya a rumbear, obviamente ya esa época ya no soy, pero sí me parece el colmo, pues que uno haya perdido como esa esencia de saber que tenía un transporte y llegó Transmilenio y se agotó, se quitó, o sea, nos quitaron esa posibilidad. Ese es para mí un histórico. Pues sí, me fascina que cuando logran colocar las banderas en banderas, poner todas, pero eso creo que depende del alcalde que esté para que las coloque. Tradiciones, pues aún todavía hay por lo menos algunas celebraciones religiosas, aunque lamentablemente pues se han abierto tantas, como le digo yo, bueno, ya no solo es el catolicismo, sino están los cristianos, están los... Entonces, pues se ha perdido un poco esas tradiciones religiosas de celebrar la Navidad, de celebrar la Semana Santa, cómo se celebraba en esas épocas. Por lo menos Semana Santa siempre habían las procesiones. Esas procesiones que eran hermosas, o sea, para ti esas procesiones eran muy bonitas porque pues se hacía por lo menos eh, la de resurrección, la de la dolorosa. Ahora ya casi pocos sacerdotes lo hacen. Eh, la del Santo Sepulcro, que la hacían y la hacían pues por todo el barrio. Ahora la hacen si acaso por una o dos calles si acaso. Y en diciembre pues se hacía, por lo menos había sacerdotes que celebraban las novenas en los sectores. Ahora ya casi no sé. Pues yo empecé haciendo una lucha para poder entrar a trabajar, porque pues la mujer era una dificultad para que pueda entrar a trabajar. Siempre ha habido el estigma de que es mujer, y si uno es casado, o pues eso era lo que figuraba en esa época, usted es casada. Si era casada, empezaban con el problema de tráigame en la prueba de embarazo, porque pues problemas si las personas, la señora o la señorita estaba embarazada. No sé hoy en día si las empresas sigan viviendo esa situación. Mm, que haya más apoyo hacia las mujeres,
puede que sí, puede que ahorita digamos que estemos recibiendo algún apoyo, o por lo menos he estado viendo el hecho de que yo participe en estos grupos y que están para las mujeres y pues en lo que yo puedo pues trato de participar. Porque anteriormente que yo conociera, que iba de que se reunieran las personas a bailar o esto, las señoras, no, las señoras estaban en su casa y que, a ver, Kennedy tuvo siempre buen transporte. Eso sí, Kennedy siempre tuvo buen transporte. Cuando nosotros llegamos acá, había aquí, o sea, en la casa de enseguida de donde las Yetes, ahí quedaba el paradero de la Panamericana o de la Flota Blanca, es que no me acuerdo. Una de esas quedaba ahí. En la esquina, de donde queda la Villavicencio, ahí en toda la esquina era el paradero de la Republicana. Y dando la vuelta quedaba el paradero de la Flota Blanca, creo que era. Bueno, algo así, más o menos parecido. La Pensilvania paraba en lo que es el barrio de los periodistas, que eran busetas, pero esas entraron mucho después. Entonces el transporte, bien difícil porque pues obviamente no había mucho bus, pero tenía uno transportes a toda hora, siempre lo tenía. Que cuando se supo que Kennedy había venido, Kennedy vino en el 60, él había tomado, pues, o digamos que comprado, no sé cómo fue, cómo dijo, aquí se va a construir unas viviendas para los pobres. Eso lo hizo a través del Instituto de Crédito Territorial, que eso no existe. Dieron unos formularios. Entonces, una de mis tías está en Sogamoso, le dijo a mi mamá, compra el formulario. A mi mamá, pues yo no tenemos plata. Tome la plata, vaya a comprar el formulario. Y como era pues para las personas de bajos recursos, pues entonces eh, compraron el formulario y fue adjudicada el terreno, como tal, fue por eso. Pero como lo que yo le cuento, como eso era humedal, ahí eso no existía. Entonces, el único sitio para poder ir fue el parque de Timisa, porque es que ese sí está desde hace mucho rato. Entonces, allá era el punto de ir a pasarla en familia, luchen. Y traten de, o sea, siempre sigan estudiando, siempre sigan mm, no se queden en que ya terminaron una universidad y que ya ustedes son universitarias porque hoy en día con eso uno no se come. Tienen que hacer sus especializaciones, avanzar, tratar de avanzar lo que más puedan. Y si les prohíben en el sitio que estén trabajando, pues primero están ustedes. Primero está la persona que está trabajando, ya sea mujer o hombre, pero pues ante todo la mujer, yo le apoyo eso.